Los 5 presidentes de los estados socios del Mercosur dieron a conocer un comunicado conjunto de 43 puntos, entre los cuales se destacó como una de las cuestiones fundamentales la incorporación de la República Bolivariana de Venezuela al bloque regional. Como último acto de la cumbre, Néstor Kirchner le traspasó la presidencia del Mercosur a su par brasilero, Lula da Silva. Queremos construir acordos com todos os países do mundo, mas queremos que a nossa soberania seja respeitada, que a nossa agricultura seja respeitada, que a nossa indústria seja respeitada e que os nossos países tenham soberania para decidir a hora de fazer. Abrimos el tercer bloque de 40D, estamos hablando sobre estos hitos en integración regional. Lo que veíamos recién, ese comunicado final que realizan los presidentes de la cumbre del Mercosur aquí en Córdoba, integrando a Venezuela. Incluso se ve ahí en una especie de gesto de confianza entre Néstor Kirchner y Luis Ignacio Lula da Silva, que cuando le entrega la presidencia pro tempore, uno se siente en el lugar donde decía presidente de Brasil y el otro presidente de Argentina, rodeados cada uno por los funcionarios. Digo, como también, lo marcaron recién ustedes, como momento en donde, bueno, se alcanza, no solo en los papeles, una importante integración regional, Maysi, ¿no? Sí, además yo recordaba en ese momento, vos lo que ves ahí es hasta casi un grupo de amigos. Se decía que en aquel momento se hablaban constantemente por teléfono, porque los procesos de integración regional implicaban, digamos, tal cual como se dieron en América Latina, siempre lo que se discutía en los espacios o en los foros tenía que ver con los modelos de desarrollo interno. Nunca existió, digamos, un presidente que fuera a proponer algo para la integración regional que fuera incoherente con su modelo. Digamos, si vos tenés un modelo neoliberal al interior de un país, probablemente tu modelo sea un modelo de integración regional con Estados Unidos y con los estados poderosos, porque tu modelo considera que hay una supuesta distribución de la riqueza cuando los grandes ganan, digamos, una falacia absoluta, pero tiene que ver con un modelo de desarrollo interno. Entonces, siempre se comentaba que este grupo de amigos, porque se ven incluso medio compinches en la forma de encarar con esta anécdota que vos decís, es porque constantemente se estaban hablando. Y eso llevó, consultaban sus procesos de desarrollo interno, consultaban sus procesos de desarrollo regional, se ponían de acuerdo antes, e incluso fíjate que hasta adoptaban algunos comportamientos que tenían que ver con algo que se iba hegemonizando. Por ejemplo, presidentes que hablaban horas y horas como hacía Chávez en Venezuela y que Cristina también comenzó a hacer. Pero esto no es una mera imitación, es un modo de hacer política que consideraba que la explicación al pueblo de todo el proceso era un modo de acercar y de acompañarlo. Estilo que había inaugurado Fidel Castro totalmente, hacía ya algunos años. Bueno, hay que decir, el iniciador de eso era Fidel, con esos discursos completísimos que recorrían historia, actualidad. No nos podemos saltear, vamos a tratar de entrar con todo el muchísimo material que ha buscado la producción, pero uno también de los momentos fuertes de aquella cumbre del Mercosur, que fue la visita de Fidel y Hugo Chávez a la casa del Che en Altagracia, totalmente revolucionado el lugar. La crónica de nuestros compañeros de Canal 10. La visita de Fidel Castro y de Hugo Chávez a Villa Nidia hicieron nuevamente presente la figura del Che Guevara en esta que fue su casa de la infancia. Una mañana poco usual aquí en Altagracia la que se ha vivido, ¿no? Poco usual, muy movida, nervios, ansiedad, temor a que pasase algo, que le pasara algo a alguno de los dos presidentes, temor a que hubiera en el museo algún error histórico, que alguno de los dos lo pusiera de manifiesto, una mezcla de todo, pero nada de eso sucedió, todo salió bien, así que estamos muy contentos. Bueno, ahí teníamos la crónica de lo que había sido ese paso importante por la casa natal del Che. Lo vemos hasta, creo que es el viceintendente, me parece, de Altagracia el que habla. No recuerdo bien, pero hablando de lo que podían llegar a marcar, ¿no? Los errores históricos. Sí, cuando entraban Fidel y Chávez, cerrando un poco esa cumbre que se había dado, que
Después tiene otra parte, digamos, interesante, que es ese discurso de Fidel en la ciudad universitaria, de Chávez y Fidel, pero esto también se constituye en un punto importante, ¿no? En aquel momento. Sí, sí. Aparte, bueno, lo que decía Maestri recién de esa comunión que había por ahí entre presidentes, yo tuve ocasión en ese momento, entrando acá al Hotel Holiday Inn, Hugo Chávez, de hacer un mini reportaje para La Voz en ese momento y preguntarle cómo estaba viviendo la cumbre. Y la pregunta que era en ese momento, justamente reflejar las dos izquierdas que estaban presentes en el continente. Y dijo, no, dice, acá nosotros estamos para integrar y dio una idea de que con Lula la relación era óptima. De hecho, lo va a terminar de confirmar en el peor momento que atravesaba Chávez en una elección posterior, cuando Lula fue y se reunieron en medio de un puente binacional que une a los dos países, y Lula dijo una frase que para la oposición venezolana fue lapidaria porque, palabras más, palabras menos, dijo en ese momento que no había existido hasta ahora un presidente que hubiera hecho tanto por el pueblo venezolano como lo había hecho Chávez, cuando todo el mundo en la oposición venezolana marcaba esa diferencia y pedía que Chávez fuera o imitara el modelo de izquierda que tenía Lula en Brasil. Eso como alguna de las perlitas que quedaron de esa cumbre. Recién lo hablábamos fuera de cámara. Evo venía de hacer la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia el 1 de mayo del 2006, y recuerdo que lo que se hablaba en ese momento era que todas las empresas multinacionales que tenían grandes capitales puestos en suelo boliviano, que flota sobre el gas, pero al cual no accedían los propios bolivianos. Y bueno, y no ocurrió nada de eso. Ninguna de las empresas se fue, ni Repsol, ni las angloamericanas, ninguna. Y de hecho las regalías cambiaron la proporción exactamente al doble, y la política le permitió hacer, esta política sobre los hidrocarburos, desarrollar una política económica que aún hoy tiene sus frutos en Bolivia, ¿no? Un punto, si se quiere, alto de aquel momento, creo que es 22 de julio de 2006, el momento en el que Fidel Castro, Hugo Chávez y Eve de Bonafini van a la ciudad universitaria de Córdoba. Se prepara este acto, esta cumbre también de los pueblos que se desarrolla en Córdoba, y ante 40.000 personas muy atentas que no se movían, escuchan a las tres personas. Obviamente el discurso más largo y consistente, el de Fidel Castro, que duró aproximadamente 2 horas y media, creo, por allí. Vamos a asomarnos a ese momento de la cumbre del Mercosur en Córdoba. Lo vemos. Ante más de 30.000 personas y en una tarde-noche muy fresca en la ciudad universitaria, pronunció, como es habitual en Fidel Castro, un larguísimo discurso de 3 horas. Recuerdo cuando ingresé en la universidad, la palabra Córdoba, la reforma universitaria, era aquello de lo que más se hablaba, de la reforma de Córdoba. El presidente Chávez habló de el cordobazo, que se convirtió en símbolo de la lucha del pueblo argentino. Pero aquí los estudiantes de esta universidad y los padres de muchos de ustedes escribieron aquella página gloriosa en el terreno de la enseñanza superior. Me acuerdo que estaba en aquella noche, digamos, sí. Me había llevado el mate, digamos, sí, y me escuché nos escuchamos todos las 3 horas de Fidel Castro. No me acuerdo cuánto habló Hugo Chávez, pero también fue un largo discurso muy, muy interesante. No quiero que resuman de aquel momento hasta hoy, pero digo, hablamos de un punto alto de integración. Si uno lo trae hasta ahora, digamos, bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? ¿Maisy? Sí, yo creo que ese es el momento cúlmine de los procesos, sobre todo de la voluntad política de hacer un proceso de integración regional, donde excedía las cuestiones económicas competitivas entre países, las armonizaba porque tenía como otros objetivos. El objetivo era un horizonte emancipatorio ante un poder de los grandes estados centrales que marcan el modo en el cual tenemos que integrarnos a la economía internacional, que siempre es dependiente de sus ciclos de acumulación y por lo tanto de lo que ellos deciden que son las ventajas
nuestras o las debilidades, ¿no? Entonces, digamos, ahí... Sí, que parece Sí. abstracto, pero vos lo marcaste en el primer bloque, creo. Bueno, en Argentina se ven sufrido en la calle las consecuencias de eso. Exacto. ¿No? Digamos. Se habían sufrido en la calle como se van a seguir sufriendo eventualmente, por eso es importante marcar que hay una vida del ciudadano que está vinculada a las cuestiones de integración, de comercio exterior, de política exterior. Si nosotros tenemos modelos que proponen una apertura indiscriminada sin ningún tipo de regulación hacia el comercio internacional marcada por actores privados, sin duda que esto va a afectar no solamente a una industria nacional, sino que va a afectar hasta el pequeño comerciante en su incapacidad de poder comprar los productos. O sea, hay una vinculación directa entre las políticas que tome el Estado con otros iguales frente a un mundo cada vez más globalizado y con un capitalismo feroz hacia los países más pequeños. Quería marcar que en relación a eso, el proceso de integración a partir de ahí fue creciendo importante. Marcaba la UNASUR, el Banco del Sur, se creó el Parlasur, se crearon como muchas instituciones que de algún modo pretendían dar una dimensión más social, más cultural, más política de todos los procesos de integración y sobre todo el Mercosur, que es la institución que más ha crecido y que ha tenido el Mercosur nuestro, digamos, ha tenido como un crecimiento que incluso es independiente de los gobiernos. Es la única institución hasta entonces de integración regional que puede vivir independientemente del signo ideológico de los gobiernos. Más que interesante. Esto se ha visto sobre todo en la dimensión educativa del Mercosur. Cuando uno va, porque digamos, todos estos procesos crean una burocracia, ¿no? Una burocracia estable porque los procesos, digamos, las instituciones se van acumulando, no vas quitando ninguna. Tenés UNASUR, tenés el Banco del Sur, a pesar de que no funcionen, lamentablemente allí hay presupuesto y en ese sentido hay todo un modo de funcionamiento que lleva dinero. Algunos de ellos tienen, como el Mercosur, el sector educativo, es impresionante, funciona por fuera de los gobernantes. Esa burocracia estable, cuando hemos tenido reuniones con ellos, por ejemplo, la homologación de títulos de validez entre los estados del Mercosur, no de todos, de algunos, porque esa es la característica también del Mercosur. No hay que tomar decisiones unánimes como si en la UNASUR, que por eso se trabó mucho la UNASUR. Claro. Entonces, frente a estas trabas que tienen estas otras instituciones de integración, el Mercosur fue creando otras dimensiones educativas, culturales, políticas, sociales, de incorporación de la sociedad civil, que permitió crear una cierta burocracia estable que los hizo crecer. Y eso hay que resaltarlo, digamos, ¿no? No tengo más tiempo, les agradezco a los dos. La verdad que da para hablar largo y tendido de estas cuestiones. Marcelo Taborda, Maysi Piñeiro, muchas gracias por estar. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Nosotros nos vamos a la última pausa en 40D, ya venimos con el cierre.